Mis queridos estudiantes, tengan ustedes un feliz día. Hoy quiero darles la bienvenida a nuestra clase sobre el hinduismo. Para poder comprender qué es esta religión, tenemos que hacer un recuento histórico de todo lo que fue su origen y los datos perdidos que en ello existen. Lo más importante es conocer hacia dónde nos vamos a dirigir. Nos encontramos nosotros en el continente americano, lo que es Sudamérica en Colombia, pero para poder llegar a donde se encuentra la India, que es el país que es más devoto a la religión hinduista, tenemos que cruzar primeramente nuestro océano Atlántico, pasar por África, lo que es Egipto, ¿cierto? África es otro continente y por aquí vamos a encontrar una conexión entre lo que es África y Asia. Asia es uno de los continentes más poblados y para poder llegar a la India tenemos que atravesar lo que es Arabia, Irán, Afganistán, Pakistán y llegamos a lo que es la India. Es un maravilloso país con una cultura muy rica, pero tenemos que comprender cómo es que llegan a poblarse todas estas zonas y por qué su cultura es permeada por otras culturas, porque recordemos que nunca una cultura y una religión nacen porque sí, siempre nacen en el contacto con otras. Entonces, al llegar otras culturas, al llegar otros pueblos, otras personas a poblar lo que es la India, pues se van a hacer mezclas de comidas, de costumbres, de religiones y de teologías, de pensamientos con respecto a la religión. Poco se sabe de lo que es la vida de los pueblos hindúes antes de la llegada de los pueblos arios. ¿Y quiénes eran los pueblos arios? Pues pueblos indoeuropeos que van a cruzar por el noroeste de lo que es la India. Pero para poder llegar a establecer una civilización se tienen que encontrar con el agua. Recordemos que el agua es la que va a dar vida a todos estos pueblos y los va a constituir una civilización. No hay civilización si no hay agua. Estos pueblos comenzaron a penetrar todo el valle, todo el noroeste de la India y pues lo hicieron más o menos 2 milenios antes de Cristo. Los grupos que vivían antes de la migración de los arios, que son indoeuropeos, es decir, personas que vienen desde Europa, de otros lugares, poco se sabe de esa gente que vivía antes de la migración. Lo único que podemos saber es que se llamaban los Drávida y que por mucho tiempo fueron mezclándose con los grupos migratorios o comenzaron a ser expulsados de sus propias tierras. Lo que sí sabemos es que hubo un mestizaje racial y cultural entre los grupos arios, los grupos que migraban por el Valle del Indus y las tribus que eran locales, las tribus autóctonas de la India, que eran los Drávidas. Lo más importante es que no se sabe en qué porcentaje una raza influyó sobre la otra. Pero lo que sí sabemos es que en muchos aspectos prevaleció la cultura aria sobre la Drávida. Pero de esta fusión, de estas dos tradiciones culturales y religiosas, se constituye lo que hoy denominamos el hinduismo. Entonces tenemos que ir a lo que es el río Ganges, que es el río más importante o el río sagrado de la India, porque no solamente abastece de agua, sino que además en torno a él se forma la civilización. Su forma económica fue permeada por la agricultura, la ganadería,
trabajaron con el bronce, hicieron armas y demás, y tenían un grupo de escritura que era muy difícil de comprender. Pero más adelante vamos a ver cómo entre la fusión de los arios y de los drávivas nace una nueva cultura, nacen unos escritos sagrados que van a constituir lo que es la religión hinduista. Entonces vamos a acercarnos a lo que es el río Ganges, que es uno de los ríos más importantes que existe. Primero que todo, vamos a entender que en idioma sánscrito, que es el idioma que utilizaron los arios y los drávivas, esa fusión de cultura, los hinduistas, para denominar a este río, y en su lengua significa el que va o el que se mueve rápidamente. Recordemos que ellos, al observar el movimiento de las aguas, van a comprender lo que es también el tiempo, y van a comprender que el mundo tiene movimiento, que una semilla va a producir una flor, y que entre la transición de lo que es la semilla y lo que es la flor, se tuvo que haber actualizado esa semilla para poder llegar a ser una flor. A eso se le va a llamar el movimiento. Por lo tanto, el movimiento es algo que está inmerso en la naturaleza. Por lo tanto, el río Ganges va a ser el río sagrado para ellos, porque aunque se mueve rápidamente, va limpiando consigo espiritualmente a quienes se meten en él, a quienes están inmersos en él. ¿Listo? Entonces, ese es el río Ganges. Vamos a acercarnos un poco más para poder comprender y para poder acercarnos a lo que es la cultura hinduista y esta religión hindú. Tenemos entonces que acercarnos y ver que es un río muy grande, y pues que en torno a él se crea la civilización. Podemos verlo, miren, todo esto es el río Ganges. Es un río muy pero muy grande, y en torno a él se crea lo que es la civilización. Sin agua no hay civilización. Morirían las personas si no establecen sus casas, sus vidas en lo que es el agua. Ese es el río Ganges, río sagrado, porque purifica la vida de quienes van inmersos en él, de quienes se bañan en ese río, y además, pues, en torno a él hay un mito muy interesante. Vamos a ver algunas fotos de lo que es el río Ganges, y vamos a observar cómo en torno a él pues hay toda una cultura religiosa. Muchas personas van allí a bañarse, y lamentablemente hoy en día, por el descuido de muchas personas y de los gobiernos locales, pues está contaminando y está acabando con la vida de sus devotos. Entonces ese es el río Ganges. Miren cómo es de grande. Es muy interesante poder observar cómo la gente va a estos lugares. Pero hay una cultura que da gracias por su creación todos los días. Y estoy en Varanasi, India, para verlo. La India es el hogar de millones de hinduistas, la tercera fe más grande del mundo. Tiene muchos dioses y muchos relatos de la creación. Uno de los centros más conocidos alrededor del río que les da la vida, el Ganges o Ganga. Morgan, ahora estamos en el río Ganga. ¿Ganga? Ganga. Sí. El más sagrado de los ríos sagrados y el centro del universo hinduista. Solo existe porque es lo sagrado, lo puro, lo santo de los cielos. Solo existe porque creen que Porque es... creemos. Creen que es cierto. Eso me encanta. Mis queridos estudiantes, el día de hoy estuvimos observando la historia de lo que es el hinduismo, y pudimos apreciar lo que es su geografía y partes de sus costumbres culturales y religiosas. Nos vemos en una próxima ocasión
para seguir hablando de esta maravillosa cultura. Dios los bendiga.